Buenos días a todos. Soy Agustín Riobó, de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios de Galicia, y soy el encargado de daros la bienvenida al primero de 3 desayunos digitales con R que vamos a hacer en lo que queda del mes de junio y mes de julio. Y el de hoy versa sobre herramientas para teletrabajar de manera segura. El teletrabajo es algo que como concepto ya manejábamos, pero seguramente lo que nos ha dado esta crisis es la oportunidad de hacer un test en directo de cómo funciona, de qué ventajas tiene y de qué inconvenientes puede tener también. Y además lo hemos hecho de una forma abrupta y eso seguramente nos ha motivado y nos ha generado entusiasmo para poder superar muchos inconvenientes de los que se han presentado. Evidentemente, tiene ventajas. Esto yo creo que es una herramienta que ha llegado para quedarse y de ser un recurso posible puede ser algo más estructural en las organizaciones, aporta ventajas en términos también de conciliación, aporta ventajas en términos de retención de talento, aporta ventajas en términos de optimización de recursos en las organizaciones. Y bien, y sobre todo esto y sobre esta reflexión de las necesidades que tenemos que cubrir en este nuevo entorno y qué soluciones tecnológicas son las más adecuadas para desarrollarlo, tenemos a Javier Franco con nosotros, que es responsable de producto y soluciones para el mercado de empresas en R. Así que, Javier, yo te cedo la palabra y al término de tu exposición, pues como es habitual, abriremos un coloquio moderado, una serie de preguntas y respuestas que ya podéis ir generando a través del chat. Así que sin más, Javier, adelante. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí y gracias a nuestros amigos del Círculo de Empresarios por darnos la oportunidad de estar hoy con todos vosotros. Cuando hablamos de tecnología y sobre todo en el mercado empresarial, es posible que nos sintamos un poco abrumados. Hay una cantidad de opciones tecnológicas que nos propone los diferentes agentes del mercado, los integradores, los fabricantes de tecnología, los operadores, y la gente que no está metida en este mundo de la tecnología, pues yo entiendo que tenga grandes dudas de cuál es el camino adecuado para solucionar algún problema concreto. Hoy lo que quiero es pues dar unas pinceladas de cuáles son las herramientas que nosotros consideramos más adecuadas para este nuevo entorno de teletrabajo. Teletrabajo entendido en un entorno más permanente que antes, ¿no? más intensivo. Y espero acertar un poco con el nivel de descripción, dado que tenemos una audiencia un poco heterogénea, con lo cual, bueno, espero acertar en la expectativa de todos los que estáis aquí hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una primera reflexión sobre cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir. Y la primera necesidad es resolver la comunicación entre personas. Entre compañeros, con clientes, con proveedores, estamos acostumbrados a trabajar de manera presencial y ahora tenemos que mantener una capacidad de relacionarnos con ellos de manera efectiva en un entorno que ahora estamos a distancia. Y para ello vamos a tener que utilizar tecnologías que nos faciliten el trabajo colaborativo. Y luego veremos un poco los pilares que soportan un trabajo colaborativo realmente efectivo a distancia. Otra necesidad que vamos a tener que cubrir es el ámbito de la telefonía tradicional. En la telefonía móvil no hay mucho que decir porque la gente se ha cogido sus móviles y se los lleva a sus casas y no hay mucho más que hablar sobre ello. Pero en la telefonía fija es posible que para nuestra organización sea importante conservar esa numeración geográfica que nuestros clientes y nuestros proveedores conocen y que en ocasiones incluso soportan determinados procesos de negocio. Bueno, resuelta la comunicación entre personas, también tenemos que atacar la necesidad de resolver el acceso a información y aplicaciones corporativas. Y entre ellos están también, porque es muy usual, el acceso a servidores de ficheros donde tenemos las típicas carpetas compartidas. Pero no es más que una aplicación más dentro de todo el panorama. No lo mencionaré más, simplemente que cuando hablemos también de trabajo colaborativo veremos que eso también nos da una buena solución para esta compartición de ficheros, ¿no? Y de documentos.
Vamos a ver también por un momento cuáles son los medios iniciales con los que contamos. En primer lugar podemos contar con que hay una línea de comunicación de Internet doméstica de gran ancho de banda en los domicilios de nuestros usuarios. Y esto es muy importante, a lo mejor no nos damos cuenta, pero tener estas infraestructuras de fibra óptica que tenemos ahora y además complementadas con redes móviles también muy potentes, con 4G actualmente, es lo que nos permite hoy estar hablando de todo esto. Sin tener estas capacidades y estas infraestructuras, todo el castillo se nos desmoronaría. También podemos contar con que en el mejor de los casos nuestros usuarios van a tener ordenadores portátiles corporativos. Digo que es en el mejor de los casos, ¿no? Se los habrán podido llevar a sus casas y los pueden utilizar desde allí. Pero quizás esta no haya sido la situación y entonces incluso hayamos pensado en que nuestros usuarios podrían utilizar sus propios ordenadores domésticos, ¿no? Ordenadores de su propiedad para acceder a estas aplicaciones corporativas. Veremos esto qué supone, si se puede hacer y en qué condiciones. Y bueno, pues efectivamente se puede hacer, pero de una manera diferente. Luego lo veremos. Y también podemos contar con que nuestros usuarios tendrán un teléfono móvil corporativo. Y si no lo tienen y es necesario, se lo podemos proporcionar de manera rápida. Bueno, con esos medios iniciales y aplicando tecnologías, es con lo que tenemos que resolver esas necesidades que veis a vuestra izquierda. Pero cuando lo hagamos, hay una serie de cosas que no podemos descuidar de ninguna manera. Y la primera y más importante es la seguridad. Todo lo que montemos tiene que ser robusto desde el punto de vista de ciberseguridad. Es relativamente sencillo montar soluciones de teletrabajo que son intrínsecamente inseguras. Y yo creo que a estas alturas todos sabemos que podemos pagar un precio muy alto si no tenemos la ciberseguridad al día en nuestras organizaciones. Así que si llevados por las urgencias del momento, por la necesidad, hemos tenido que montar de manera precipitada algo que no es seguro, nos lo tenemos que cuestionar, tendremos que cambiarlo y a lo mejor nos cuesta dinero y nos cuesta incomodidades, pero eso hay que hacerlo. Tampoco podemos descuidar la ergonomía. Y esto lo apunto porque quizás en el pasado pues hayamos tenido soluciones de trabajo a distancia pensadas para un uso esporádico, ¿no? Para el típico trabajador que está en viaje de trabajo y bueno, pues para poder aprovechar los tiempos muertos se conecta a la oficina y hace alguna cosa, o la persona que por alguna razón ha tenido que quedarse en casa y para no perder la mañana pues se conecta también y hace cosillas. Un trabajo esporádico, pero ahora estamos en otro escenario. Ahora estamos hablando de usuarios que van a permanecer en su domicilio teletrabajando durante toda la jornada laboral y durante muchos días seguidos o incluso semanas como hemos vivido, que no sabemos cómo van a evolucionar las cosas. Podríamos vernos abocados a trabajar otra vez durante semanas desde nuestras casas. Con lo cual, lo que tengamos montado tiene que ser algo que nos permita seguir siendo productivos de verdad. Y eso tiene que ver con cuestiones no tecnológicas, ¿no? Por un lado, pues tengo que tener un espacio bien acondicionado, con una mesa adecuada, con una silla adecuada, con la luz en una disposición adecuada. Tiene otros componentes tecnológicos más de hardware, ¿no? Pues yo puedo pensar que debería acompañar el ordenador portátil con un monitor grande, con un teclado de sobremesa, ¿no? Queremos mantenernos productivos en ese sentido. Y tiene otros componentes que tienen que ver con el nivel de servicio y además enfocado de dos maneras. Por un lado, las aplicaciones que yo estaba utilizando en la oficina, por el hecho de venir a teletrabajar en mi domicilio, no pueden funcionar peor. La cosa no puede ir lenta, tiene que seguir funcionando con agilidad. Y por otro lado, tenemos que pensar que los usuarios que están en sus casas van a seguir teniendo aquellos típicos problemas informáticos del día a día. El no me funciona esto, necesito que se me instale el no sé qué. Bueno, este tipo de cosas que estábamos resolviendo de alguna manera en la oficina, pues también se va a dar cuando estén en teletrabajo. Las organizaciones grandes pues suelen resolver esto mediante un CAU, un centro de atención al usuario, pues que ofrece un teléfono al que el usuario llama y le atienden y se conectan en remoto a su PC y le hacen lo que tengan que hacer ahí. Las organizaciones más pequeñas, pues quizá esto lo tengan contratado a una pequeña empresa de servicios informáticos
o incluso dentro del equipo de trabajo hay una persona que sea un poco más avezada para ello y sea la que preste soporte a los demás. En cualquier caso, es algo que no podemos descuidar, tenemos que poder seguir haciéndolo. Y hay un punto más no tecnológico, que es el factor, por un lado, el factor organizacional, que es, pensemos que nosotros vamos a tener procesos de negocio, algunos de los cuales serán imposible adaptar a un entorno de teletrabajo porque son estructuralmente presenciales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de muebles, pues los operarios que montan los muebles difícilmente voy a poder hacerles teletrabajar. Pero puede que tenga algunos otros procesos que yo los haya diseñado de tal manera que se ejecutan en presencial, pero que podrían ser reingeniados para que sean compatibles con un entorno de teletrabajo. Cada uno en su negocio tiene que pensar si está en esa situación y si puede cambiar algo en la manera de hacer las cosas para dotarnos, para poder afrontarlos en teletrabajo y tener esa flexibilidad de cuando sea necesario, pues que no sea un trauma pues tener que tener a la gente en casa. Y hay también un factor cultural. Las personas también se tienen que adaptar a esta nueva situación. Y desde el punto de vista tecnológico, como hemos dicho que íbamos a tener que poner alguna herramienta que facilite el trabajo colaborativo a distancia, esto que ponía aquí a la izquierda, estas herramientas se van a convertir en el núcleo de su manera de trabajar del día a día y por tanto van a tener que aprender a sacarles todo el partido posible. Quizá tenga que hacer algún esfuerzo formativo en ese sentido. Bueno, vamos a ver entonces ya la parte tecnológica y aquí tenemos un esquema simplificado de este escenario. Simplificado porque yo he representado la empresa con una única sede que llamo sede data center, que es la sede donde reside su capacidad de cómputo y sus repositorios de información. Y esto puede ser en una empresa grande, pues que tenga una sala acondicionada con su climatización, con sus armarios, con sus servidores, su cableado, su electrónica red. Puede ser algo tan grande como eso, o puede ser una empresa más pequeña, pues oye, tiene en un cuartito, tiene un rack con los servidores, o incluso tiene algo en una esquina. Bueno, cada uno a su nivel es donde reside esos datos y esa capacidad de cómputo de sus aplicaciones corporativas. Alguien podría decir, bueno, y es que yo también tengo sedes remotas, o sea, no tengo una única sede. Bueno, estarán conectadas a esta sede principal, con lo cual efectos de este esquema no son demasiado relevantes. E incluso si tuviéramos ya servicios externalizados en otro data center, pues también estará conectado a esta sede principal, con lo cual para efectos de mantener simplificado nuestro esquema nos vale. En la parte superior vemos dos teletrabajadores que tienen, pues como decíamos, cada uno su conexión a Internet, que se supone que es una conexión de alta capacidad, y su PC, básicamente. Entonces vamos a empezar a ir resolviendo aquellas necesidades que decíamos. La primera era la necesidad de un trabajo colaborativo. Y cuando hablamos de esto, a todos se nos vienen en mente las experiencias que hemos tenido en las últimas semanas y nos aparecen herramientas como las que veis en la pantalla, que se han convertido en muy populares, ¿no? Como Zoom, como Skype, que ya la conocíamos de antes, como Hangouts, que viene haciendo lo mismo, incluso como Cisco Webex, que está más orientado al entorno empresarial. Son aplicaciones que están pensadas para mantener reuniones virtuales. Entonces podemos hablar, podemos vernos, varias personas, podemos compartir nuestra pantalla, podemos tener incluso una pizarra digital, podemos chatear. Está pensado para ese entorno de reunión virtual y funciona muy bien en ese entorno de reunión virtual. Pero cuando pensamos más en lo que necesitamos realmente para este escenario del trabajo colaborativo, nos hace falta alguna cosa más. Las reuniones virtuales son un componente muy importante, pero no es todo lo que necesitamos. Y aquí os voy a enseñar los pilares del teletrabajo. Y uno es esa capacidad de tener reuniones virtuales, pero el siguiente es la capacidad, evidentemente, de poder compartir documentos, compartir documentación. No vinculados a una reunión, sino en cualquier momento. Y además, ya que la tecnología lo permite, no es solamente poder compartir documentos, sino es también poder trabajar colaborativa en ellos. Esto quiere decir que varias personas pueden estar trabajando simultáneamente sobre el mismo documento. Yo puedo estar trabajando con otra persona sobre el mismo fichero Excel, por ejemplo. Y esto, en determinadas ocasiones, y los que lo hayáis experimentado en entorno de oficina, pues ya habréis comprobado que nos puede ser de mucha utilidad.
Pues en entornos donde estamos separados, pues más todavía. Eso es lo que nos dice la experiencia. Además de la edición colaborativa, tenemos otro componente más, que es la capacidad de organizarnos como equipos. Y esa capacidad, la tecnología lo que nos tiene que proporcionar son entornos para que estos equipos se puedan conformar, tengan sus propios canales de comunicación para el propio equipo y tengan sus propios repositorios de documentación para el propio equipo, y yo pueda manejarme un escenario de añadir, retirar miembros del equipo, darles determinados permisos o no, y de esta manera pues hacer que ese trabajo en equipo sea realmente eficiente. Cuando vemos estos 4 componentes, donde ya ha entrado claramente la ofimática en juego, y ahora miramos el mercado y vemos lo que hay, nos quedan 2 grandes players, que son estos que os señalo aquí, que es Google con las G Suite, que son las Google Docs, el Google Sheets, edición de documentos, edición de hojas de cálculo y más herramientas que tiene. Y nos queda toda también la suite de Microsoft, el antiguo Office 365, ahora se llama Microsoft 365, con el Word, el Excel, el PowerPoint, todas estas herramientas que ya conocemos. Estas básicamente vienen haciendo lo mismo. Nosotros desde R ya hace varios años que hemos entendido que Microsoft tiene una ventaja competitiva clara porque precisamente la ofimática es mucho más potente, y esa es la propuesta que nosotros hacemos a nuestros clientes. Y simplemente por cruzar a esos pilares que yo decía con los componentes de Microsoft, pues tenemos el componente de Teams que nos resuelve la organización con equipos y también las reuniones virtuales. Tenemos el Exchange Online y el Outlook, que es esta solución de correo electrónico enriquecido con la agenda, el calendario compartido y sincronizado con el Teams y con el resto de componentes. La ofimática colaborativa que ya mencionamos, y el OneDrive, que es este repositorio donde yo puedo compartir documentos que se almacenan en la nube, y además pues me permite también sostener esa ofimática colaborativa. Cuando hablábamos al principio de entre las necesidades de accesos a aplicaciones, mencioné aquello de las carpetas compartidas. Eso es algo que se puede sustituir por el uso de OneDrive, que además dentro de esta suite de Microsoft es un servicio SaaS, Software as a Service, y ahora veremos que eso nos trae alguna ventaja interesante. Bien, con esto hemos resuelto, por tanto, la comunicación entre personas para trabajo colaborativo, y el siguiente punto es, vamos a resolver el acceso a información y a aplicaciones corporativas. Para ello, lo primero que voy a hacer es clasificarlas en 3 grandes grupos. Hay un tipo de aplicaciones que son las aplicaciones SaaS, las de Software as a Service, que cada vez están más en boga, que son aplicaciones que una empresa ha desarrollado con vocación de publicarlas a través de Internet para que sean consumidas precisamente a través de Internet, en una modalidad típicamente de pago por uso. Ejemplos de este tipo de aplicación: el propio Microsoft 365 es una aplicación SaaS, y el ejemplo paradigmático siempre es Salesforce, que es un CRM también en esta modalidad, pero luego hay infinidad de pequeñas aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, en R utilizamos una para el control de horas de los empleados, y es una aplicación SaaS. Hay una pequeña empresa que nos la proporciona a través de Internet. Lo que caracteriza a estas aplicaciones es que, como están concebidas para ser consumidas a través de Internet, ya incorporan todos los mecanismos de seguridad necesarios para ello, es decir, la autenticación, el cifrado, con lo cual estos usuarios que están en sus domicilios, estos 2 teletrabajadores, por el mero hecho de estar conectados a Internet, ya pueden acceder a estas aplicaciones, y realmente no tengo que preocuparme de nada más. Con lo cual, perfecto. El siguiente grupo de aplicaciones es lo que yo llamo aquí webizadas seguras, que ya sé que no me ha quedado muy bien el nombre, pero lo que quiero expresar aquí que son aplicaciones que son típicamente aplicaciones web que yo tengo en mi capacidad de cómputo, lo tengo en mi sede data center, lo sirvo desde ahí, y yo además considero que tienen un nivel de seguridad suficiente como para ser expuestas a través de Internet. Cuando yo expongo una aplicación a través de Internet, quiere decir que inicialmente hay conectividad desde cualquier lugar del mundo, es decir, los rusos, los chinos, todos tienen conectividad hasta la plataforma donde yo estoy disponiendo la aplicación. Pero yo considero que es segura porque he incorporado esos mecanismos de autenticación y de cifrado que permiten garantizar que solo los usuarios legítimos pueden acceder a ellos. Entonces, si yo tengo la certeza de que una aplicación mía está en estas condiciones, su nivel de ciberseguridad
está equilibrado con la criticidad de la información que yo os pongo, entonces simplemente las publico. Y ya pueden acceder mis usuarios a ellas. Tengo que vigilar solamente un componente de aquí, que es, en este esquema, esa línea de comunicaciones de Internet. Pues tendré que vigilar que el dimensionamiento es el adecuado. Acordémonos de la ergonomía, del nivel de servicio, aquello de que las aplicaciones funcionen ágiles. Y también tendré que asegurar que la disponibilidad es la adecuada en función de la criticidad, con lo cual igual esto me lleva a tener que reforzar esa línea de alguna manera. El tercer grupo de aplicaciones es el resto. Y el resto son aplicaciones que no pueden ser expuestas a través de Internet porque no tienen la seguridad suficiente para ello. Y como la propia aplicación no tiene esa seguridad, pues no me queda más remedio que poner una capa de seguridad adicional que haga que esas comunicaciones pues, sean inviolables, ¿no? Y esto se resuelve. Hay tecnología para hacerlo, ya hace muchos años que la hay, y la primera aproximación es montar lo que se llama una VPN con túneles cifrados, que es esto que veis aquí en el esquema, que básicamente consiste en que yo pongo un elemento, que es un terminador de túneles, es un terminador de conexiones cifradas en el perímetro de mi red, e instalo en los PCs de los usuarios pues un software, que es un cliente de este terminador de túneles, que levanta una conexión que ha sido, mediante el cifrado y la autenticación fuerte, ha sido aislada del resto de Internet. Es una conexión que en principio pues nadie más puede entrar en ella. Y esto me permite que estos PCs que están en remoto estén de manera lógica, pero efectivamente conectados, como si estuvieran conectados a la red interna de la organización. Y ya sobre esta capa de seguridad yo ya puedo acceder a aplicaciones, a este tercer grupo de aplicaciones. Vale, cuando monto esto, me tengo que fijar en alguna cosita. Vuelvo a la línea de conexión. Otra vez vuelve a ser importante asegurar que su capacidad es la adecuada para que no colapse, para que no se sature y para que las aplicaciones funcionen con la agilidad que necesitamos. Y otra vez, la disponibilidad de esta línea es importante, cada vez estoy corriendo aplicaciones cada vez más críticas sobre ello y por lo tanto esto lo tendré que vigilar especialmente. Pero tengo que vigilar otra cosa más. He incorporado este elemento determinador de túneles y este elemento, bueno, pues tenemos que pensar que tiene que tener la escalabilidad suficiente para atender a todos nuestros teletrabajadores. Esta funcionalidad típicamente es una funcionalidad del propio firewall que está en el perímetro. Pero quizás lo que yo tuviera valiera para aquel escenario de uso esporádico, pero para este escenario donde una gran cantidad de teletrabajadores van a acceder simultánea e intensivamente, pues nos pueda dar algún problema. Y además, como elemento crítico que es, pues tendré que ver si la redundancia que yo tengo ahí me garantiza el nivel de disponibilidad que yo necesito. Este es un esquema genérico y hay un montón de fabricantes de tecnología que nos proporcionan estos elementos. Nosotros desde R también proponemos una solución para esto, que supone un pequeño cambio de arquitectura, que es este que he puesto aquí. Nosotros proporcionamos en modo servicio ese elemento de terminación de túneles. Hemos cambiado la línea de comunicación, veis que antes iba a Internet y ahora va al servicio Cloud R, porque este firewall virtual, que tiene esta funcionalidad de terminación de túneles de VPN cifrada, pues es un primer elemento de nuestros servicios cloud. Con lo cual, de esta manera, pues vosotros no tenéis que hacer la inversión en este elemento, no tenéis que preocuparos de la escalabilidad, porque para eso ya estamos nosotros aquí con unos cacharros pues tremendos y por supuesto nosotros hacemos toda la gestión, 7x24, el mantenimiento, los parches, etcétera, toda la parafernalia que acarrea un elemento de este tipo. Y cuando pintamos un esquema como este, que veis que en la elipse de la izquierda, donde pone servicio cloud, he dejado ahí un hueco libre, ¿no? Lo he dejado a propósito porque como decía, no es únicamente un firewall, es un primer paso. Y lo que hemos experimentado en los últimos años es una tendencia por la cual pues, las empresas han entendido que migrar capacidad de cómputo a servicios cloud externos tiene ventajas innegables, ¿no? Si yo quiero montar un data center en condiciones, pues tengo que hacer una inversión bastante relevante, porque tengo que
acondicionar una sala, tengo que poner climatización, tengo que poner electrónica de red, tengo que hacer cableados, tengo que asegurar una alimentación ininterrumpida y llegar a niveles óptimos en empresas pues, que no sean muy grandes, pues es todo un reto. Entonces, nosotros, al ofrecer estos servicios cloud, lo que permitimos es que cualquier organización de cualquier tamaño pueda acceder a ese tipo de infraestructuras. Esto, como decía, lo han entendido muchas organizaciones y está habiendo una migración progresiva de servicios al cloud, infraestructuras al cloud. Nosotros, aquí en este esquema, pues como colocar este firewall ha sido un primer paso, pues invitamos a nuestros clientes a que avancen en esa progresiva migración a servicios cloud de toda su capacidad de cómputo, progresivamente, porque además de todos esos argumentos que os decía y que han entendido todo el mundo ya desde hace tiempo, pues ahora se añade alguno más, ¿no? Uno es que esa línea de comunicaciones, que era crítica en dimensionamiento y en disponibilidad, pues ahora, bueno, pues si vamos trasladando servicios al cloud, bueno, pues le vamos restando criticidad. Y por otro lado, en la medida en que yo me deshaga de hardware en mis instalaciones, pues voy bajando las necesidades de trabajo presencial. Y bueno, en el entorno en el que nos movemos con la crisis sanitaria, pues esto parece bastante deseable, ¿no? Hasta el punto que si yo he migrado todos los servicios al cloud, mi gente de sistemas no va a tener que hacer trabajo presencial, tendrá que hacer su administración de sistemas como siempre en remoto, pero lo podrá hacer desde sus casas, con lo cual estamos apoyando el teletrabajo de un área concreta de la organización. Vamos a echar un vistazo a qué pasa en los puestos de los usuarios, en esos PCs que están en los domicilios en sus domicilios particulares. Decíamos que en el mejor de los casos tendrían un PC, un portátil corporativo que se han podido llevar y cuando vuelven a la oficina se lo pueden llevar otra vez. Y si estamos en una situación de alternar trabajo en oficina y teletrabajo, es lo óptimo, ¿no? Pero quizás hayamos pensado en, ya que no teníamos estos portátiles, bueno, pues que utilicen sus PCs domésticos. Esto de que un usuario, un empleado utilice un dispositivo suyo es una tendencia que ya lleva varios años en el mercado, que se llama BYOD, que es el acrónimo de Bring Your Own Device, es decir, tráete tu propio dispositivo, y ha estado siempre muy orientada, más bien orientada a los teléfonos móviles, ¿no? El teléfono móvil es del trabajador, pero que además también lo usa para uso profesional. Bueno, pues ese concepto también se puede aplicar a PCs, pero vamos a ver qué supone. En un PC corporativo tenemos un antivirus, un antimalware corporativo que nosotros hemos elegido y en el que confiamos. Típicamente el usuario no es el administrador y por lo tanto no puede instalar lo que quiera, sino solo lo que le dejemos. Es un usuario único, es un usuario que además tiene que estar sujeto a una política de uso de sistemas de la organización y es un uso únicamente profesional. Y además yo he instalado en organizaciones ya a partir de cierto tamaño herramientas de administración remota que me permiten hacer aquello que mencioné al principio, ese soporte del día a día, ¿no? En un puesto doméstico, un PC doméstico, bueno, pues el antivirus es el que haya decidido su dueño, el usuario es el administrador y por lo tanto puede instalar lo que quiera, que además para eso es su ordenador. Y además es que puede haber otros múltiples usuarios en su entorno familiar. Y todo ello puede llevar a usos potencialmente peligrosos. Y además no tengo herramientas de administración remota para resolver esos problemas del día a día. El asunto es que, claro, todo el mundo quiere tener su ordenador en orden, incluso el que sea el doméstico, nadie quiere tener malware, pero a nosotros como administradores de los sistemas de nuestra organización esto nos introduce una falta de control y una cierta inseguridad. Y efectivamente aquí se nos produce un agujero de seguridad. Y lo realmente grave es que como yo lo he conectado a través de la VPN que antes mencionaba, a la red corporativa, realmente es que puedo propagar el riesgo a toda la organización. Si a mí, en mi PC doméstico conectado por VPN a la red corporativa, pues porque la niña que también usa mi ordenador pues se descarga algo que tiene un malware y cuela, ese malware se puede propagar a la red corporativa.
Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad, un ordenador doméstico lo tenemos que considerar un equipo no confiable y no gestionable. ¿Quiere esto decir que no lo podemos utilizar en entorno de teletrabajo? Pues no, pues hay soluciones tecnológicas para utilizarlo, pero son diferentes, y es lo que vamos a ver ahora. Volvemos al esquema. Y aquí tenemos la organización de antes, en la cual, bueno, pues uno de los teletrabajadores sigue conectado por la VPN, porque tiene ese ordenador portátil, que es el corporativo, pero en el otro veis que he puesto un ordenador diferente, con lo que quiero representar un ordenador doméstico. Ese no lo conectamos por la VPN. ¿Qué podemos hacer entonces? Una primera aproximación es, si este usuario tiene un puesto en la oficina, pues yo puedo publicar el escritorio de la oficina. Quiere decir, esto de publicar, quiere decir que yo accedo con el PC doméstico al PC de la oficina. En el PC de la oficina es donde se ejecuta el cómputo y se almacenan los datos, y mi PC doméstico lo utilizo únicamente como interfaz de entrada-salida. Es decir, la señal de vídeo y de audio del PC de la oficina se transporta hasta el PC doméstico y se me muestra. Los clics de ratón, los movimientos del ratón, las pulsaciones del teclado se transportan hasta el PC de la oficina y ahí es donde se ejecuta el cómputo. De esta manera consigo tener separado el entorno profesional del entorno particular. Claro, aquí tengo que tener cuidado con alguna cosa. Bueno, la primera es que esto supone, es evidente, que los PCs de la oficina tienen que seguir existiendo y tienen que estar ahí encendidos permanentemente a disposición de los usuarios remotos. Y como tienen que seguir existiendo y tienen que estar ahí encendidos, pues también los voy a tener que seguir manteniendo, ¿no? Y eso es una pena. Luego veremos una manera de hacerlo quizás un poco más eficiente. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que esa comunicación para publicar el escritorio remoto tiene que ser una comunicación con un protocolo bien securizado. Por un lado, para garantizar, evidentemente, la confidencialidad, la inviolabilidad de la información, y por otro lado, tiene que tener algún tipo de optimización que garantice que la experiencia del usuario no se degrada por esta configuración. Entonces, yo he conocido varias empresas pequeñas que han adoptado esta estrategia para el entorno de teletrabajo. Y esta estrategia es válida siempre que se usen, otra vez, las herramientas tecnológicas adecuadas. Este esquema es válido con la tecnología adecuada. Algo que se ha hecho en ocasiones es, por ilustraros, es abrir directamente el servicio RDP de ese PC de la oficina. Y se abre ese servicio RDP, se publica el puerto en Internet y ya está, ya podemos acceder de esta manera. El problema es que ese servicio RDP que viene integrado con el Windows es inseguro. Y yo he visto pues ya varios informes de ataques que han aprovechado esta vulnerabilidad de este servicio. Entonces, eso no se debe hacer así de ninguna manera, y si lo hemos hecho es algo que tenemos que corregir. De manera genérica el esquema vale, con esa implementación no vale. Hay otras tecnologías que sí que lo hacen adecuado, pues las típicas herramientas de administración remota que comentaba antes, pues en ocasiones han sido utilizadas para en vez de administrar remotamente, para utilizar. Y con la herramienta adecuada eso funciona bien y se puede hacer. Pero para atacar esto que decía de tener un ordenador permanentemente encendido en la oficina y que tengo que mantener, pues hay otra arquitectura posible, y esta la podemos evolucionar a una arquitectura de escritorios virtuales. Es parecido, es el mismo concepto, pero en vez de tener un PC físico en la oficina, lo que tengo es un PC virtual. Tengo un puesto de trabajo virtual que publico en una capacidad de cómputo. Aquí en nuestra propuesta, evidentemente nosotros lo hacemos en el servicio cloud, y lo que hay que entender aquí es que el puesto de trabajo real está virtualizado en el cloud y que, igual que antes, el PC doméstico actúa únicamente como interfaz de entrada-salida. Ya hace años que todos los expertos en tecnologías de información han reconocido y adoptado la virtualización de servidores como paradigma imprescindible hoy en día
en los data centers. O sea, a nadie se le ocurre montar hoy en día un data center sin meter una capa de virtualización de servidores, porque trae unas ventajas de gestión pues innegables. Cuando lo hacemos también para puestos de usuario, estas mismas ventajas aparecen. La gestión se facilita enormemente, hasta el punto de que algunas organizaciones han optado por este paradigma de publicación de escritorios virtuales y quitar complejidad en el puesto de trabajo como su estrategia de TI, sea en teletrabajo, sea en presencial, ¿no? Facilita mucho la gestión. Esto es el Virtual Desktop. Nos permite, por tanto, el uso de ordenadores domésticos con seguridad, facilita enormemente, como decía, la gestión de las TIC, y como veis en el esquema, se prescinde de la VPN, porque yo no quiero conectar a la red corporativa el ordenador doméstico. En la imagen que veis ahí, que yo no sé si se aprecia muy bien, pues se ve como hay una ventana donde hay un escritorio de Windows que se superpone a algo que está haciendo el usuario en su propio ordenador doméstico. Aquí un poco se representa la separación del mundo del entorno doméstico del entorno profesional. Habíamos dicho que, volviendo a la comunicación entre personas, habíamos dicho que también teníamos que echar un vistazo a la telefonía fija. Y en la telefonía fija lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Puede que únicamente necesitemos conservar nuestra numeración geográfica, por lo que decía antes, porque es el canal de comunicación que clientes y proveedores conocen con nosotros y yo no quiero perderlo, ¿no? Pero simplemente por no perder esas llamadas. Pero podemos estar en un escenario un poquito más complicado, donde realmente algún proceso de negocio nuestro se sustenta en funcionalidad de telefonía fija. Por ejemplo, yo puedo tener un servicio de atención a mis clientes donde tengo una serie de técnicos y entonces el cliente llama a un número de teléfono y entonces el sistema hace que suenen los teléfonos de todos y uno coge el teléfono y si no es el especialista hace una transferencia a otro. Entonces juegan con estas funcionalidades para prestar un servicio al cliente. Entonces, en este escenario, pues quizá quiera conservar esta funcionalidad, aunque también es cierto que es bastante habitual que esta manera de trabajar se pueda reingeniar para hacerlo de otra manera, ¿no? Con las tecnologías de colaboración. Pero si queremos mantenerlo, pues tendremos que ver de qué manera podemos proporcionar la misma funcionalidad, pero a usuarios que están cada uno en sus casas. Y la manera de hacerlo, pues en principio va a depender mucho de cuál es vuestra situación de partida. Y soluciones de telefonía, pues hay muchas. Podéis tener una centralita en propiedad que tenéis en vuestras instalaciones y ahí hay un montón de fabricantes con diferentes soluciones. Lo podéis tener alojados en un data center externo, podéis tener un servicio de centralita virtual. Entonces es posible que cuando vayáis a vuestro proveedor de esa solución, le planteéis la situación, os propongan cosas basadas en un softphone, ¿no? En una instalación de un teléfono software en los puestos de los usuarios. Esto se puede hacer, funciona bien, hay que vigilar, como siempre, como veis en toda la presentación, hay que vigilar el asunto de la ciberseguridad, que esto tenga un cifrado, que tenga una autenticación suficiente y perfecto. Si lo que queremos es únicamente conservar esa numeración geográfica para no perder llamadas, muchos clientes nuestros han optado simplemente por desvíos a móviles, desviar el fijo a móviles de gente que está en sus casas. No hay por qué complicarse la vida cuando hay soluciones sencillas, y esto en muchas ocasiones es más que suficiente. Pero si necesitáis esa riqueza de funcionalidad y el sistema que tenéis ahora no os lo puede proporcionar en este entorno de teletrabajo, bueno, pues nosotros tenemos un servicio de centralita en la nube, en que típicamente se resuelve con extensiones con terminales IP, pero que tiene la capacidad también de tener extensiones con terminales por red móvil. Es decir, son teléfonos profesionales de sobremesa que tienen insertada una SIM y se conectan a través de la red móvil. Esto nos facilita una gestión logística muy sencilla porque al usuario en su casa le llega por mensajero una caja con un teléfono como esos que veis en la pantalla, enchufa la corriente, que no a la red, solo a la corriente, y ya puede empezar a trabajar. Y nos permite configurar esa funcionalidad que decíamos que puede que necesitéis. Quería hacer un apunte más sobre tecnología concreta, ¿no? Porque aquí yo he presentado diferentes soluciones tecnológicas que luego hay que implementar con fabricantes concretos con nombres y apellidos. Y cuando lo vayamos a hacer,
tenemos que volver a pensar eso que dijimos de partida, ¿no? Que esto es para un entorno de teletrabajo intensivo donde la gente va a estar muchas horas, muchos días, semanas quizás, trabajando de esta manera. Y tiene que ser plenamente productivo. Y la tecnología tiene que ser, no puede ser un impedimento para ello. Con lo cual no nos va a valer cualquier cosa. En las tecnologías que hemos mencionado teníamos Microsoft, que era nuestra propuesta. Nosotros cuando montamos estas soluciones de VPN, este servicio de firewall virtual que os decía, lo hacemos con Fortinet, que es el fabricante líder en el mercado en asuntos de seguridad, con lo cual estas comunicaciones, el montaje de esta VPN, pues lo soporta estupendamente. Y en el tema de virtualización de escritorios, utilizamos a otro fabricante de mucho prestigio, que es Citrix, que tiene un factor muy diferencial. Cuando veis en esa línea azul, en el esquema, esa publicación del escritorio desde el servicio cloud hasta el PC del usuario, claro, eso tiene que estar muy bien construido. Porque si no lo hacemos, tenemos que conseguir que el usuario tenga la sensación de que realmente está trabajando directamente en su puesto, no a través de este artilugio, ¿no? Y para ello ese protocolo de comunicación de la línea azul tiene que estar muy optimizado para manejar el vídeo, las pulsaciones del teclado, etcétera. Tiene que estar muy optimizado. Y Citrix tiene un protocolo propietario que está ampliamente reconocido en la industria como uno de los mejores. Hasta el punto de que se puede conseguir que la sensación del usuario incluso sea mejor que la que tenía antes. Que diréis, ¿cómo va a ser mejor si te habrás montado este tinglado? Pues sí, puede ser mejor porque el puesto del usuario está muy pegadito a los servidores. Entonces, la comunicación entre servidores y puesto es muy buena. Y quizá compense sobradamente cualquier pequeña degradación que pueda haber en la comunicación entre el puesto del usuario y la consola donde se publica el escritorio. Entonces, un poco para resumir los conceptos que hemos visto, necesitamos, por tanto, herramientas de trabajo colaborativo, donde hemos dicho que los posicionados son Google y Microsoft. Nosotros proponemos Microsoft. Tenemos que tener alguna manera de montar una VPN segura. Necesitamos un terminador de túneles. Nosotros proponemos nuestro servicio de firewall virtual. Es interesante acompañar de esto una migración de servicios al cloud. Nosotros proponemos nuestros servicios de cloud cercano, como me gusta decir a mí, pues el cloud con rostro humano, porque hay una persona cerca y hay un equipo de preventa que se adapta pues, a situaciones complejas. No es como en servicios cloud públicos donde bueno, pues uno se tiene que enfrentar a una web para contratar cosas y a ver cómo lo consigue. Tenemos una solución de escritorio virtual para facilitar el acceso desde equipos no controlados. Pensad que esto también puede ayudarnos para esos escenarios en los que se le estropea el PC un PC en casa a alguien, ¿no? Pues a lo mejor tenemos un problema interesante de resolver, ¿no? ¿Cómo le sustituyo rápidamente ese PC? Bueno, pues si tenemos la flexibilidad de poder utilizar un escritorio virtual para que pueda conectarse desde otro PC suyo y no perder ese tiempo, pues también nos puede relajar la tensión de esa operativa reposición de hardware. Para la telefonía fija, pues simplemente desvíos a móviles o un servicio de centralita virtual. Y luego algunas cuestiones importantes. Cuando migramos cosas al cloud vamos a tener que hacer adaptaciones y vamos a necesitar que alguien nos ayude con ese proceso. Entonces, nosotros podemos ayudar. Esto siempre es lo ponemos a disposición para el que lo necesite, pero quien sepa, quien pueda y tenga tiempo y sepa hacerlo, pues evidentemente no hará uso de ello. Pero si es necesario, nosotros ponemos servicios para pues, cómo virtualizar máquinas, cómo cambiarlas de versión, cómo administrar los sistemas en el cloud, etc. Hay una parte muy importante de servicios de apoyo en seguridad. Y yo vuelvo a insistir en la seguridad. Es decir, el mero hecho de ir a teletrabajo, si lo hacemos con las tecnologías adecuadas, bueno, pues lo vamos a hacer de manera segura. Pero el estar haciendo cambios en nuestra infraestructura TIC, sea por teletrabajo, sea por cualquier cosa, nos puede abrir brechas de seguridad, vulnerabilidades. Y esto es normal y tenemos que aceptarlo. Gran parte de las brechas de seguridad que se abren en las organizaciones son por
configuraciones incorrectas de los equipos. Pero esto no es para coger al de sistemas y llamarle y echarle la bronca. Es que todas estas tecnologías son enormemente complicadas de configurar y es muy fácil que se cometan errores. Entonces, así como en el desarrollo de software ya hemos interiorizado que los desarrolladores van a cometer errores y por lo tanto tenemos que pasar unos procesos de test para detectarlos y corregirlos, pues cuando hablamos en términos de ciberseguridad tenemos que asumir lo mismo. Se van a cometer errores y por lo tanto lo inteligente es que alguien lo pruebe. Y eso son las famosas auditorías de seguridad, donde alguien desde fuera va a ver cómo de expuesta está la infraestructura y qué agujeros puede encontrarlo para encontrarlos antes de que lo encuentre los malos, ¿no? Y finalmente, pues cuando abordamos proyectos ya de cierta complejidad, pues tenemos una gran experiencia en montar todas estas piezas para darle coherencia y luego implantarlo también como un proyecto en el cual aseguramos que desde el principio hasta el final pues se cumple todo lo que necesitamos para que sea un éxito. Bien. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Espero que os haya resultado útil y bueno, creo que vamos a dar paso a un turno de preguntas. Así es, Javier. Muchas gracias por la exposición. Yo, la verdad, basado en mi propia experiencia, en el teletrabajo que hemos implantado en nuestra empresa, yo estaba contentísimo porque iba viendo a medida que hablabas cuántas cosas hemos hecho bien. Es increíble. Pero bueno, aún así tengo algunas preguntas. Sí que cuando nos tuvimos que ir al teletrabajo, mi primera duda fue, bueno, la seguridad en las casas va a ser la misma que la que tenemos aquí, que esto es un entorno que ya está diseñado para el trabajo, con sus protecciones, con su este mismo grado de seguridad lo podemos tener en la casa. Y bueno, por poner un caso concreto, aunque esta videoconferencia la estamos haciendo con Zoom, al principio del confinamiento salieron noticias acerca de la seguridad específicamente de esta aplicación. A tu juicio, ¿es una aplicación que es segura? Digamos, ha sido víctima de una cierta de la competencia comercial? ¿Es una herramienta utilizable en entornos de trabajo profesional o es una herramienta para, digamos, un uso más recreativo? Bueno, yo no he recibido ninguna información concreta sobre riesgos de ciberseguridad asociadas en genérico al uso de Zoom. Sí que he visto las noticias como todo el mundo y yo, en mi opinión, es que aquí ha habido un poquito de mala baba con esto. Es decir, ha habido una gran competencia en promocionar este tipo de aplicaciones y bueno, pues yo creo que hay gente a la que ha convenido pues sacar que Zoom era una herramienta insegura. Y yo no tendrá los mismos fallos de seguridad que pueda tener cualquier otra y hablaban de que se podía colar gente en las videoconferencias y bueno, pues si se usa mal, pues por supuesto, claro, pero tiene elementos para que eso no suceda. Entonces, bueno, yo también he utilizado Zoom mucho a nivel personal y también a nivel profesional, como ahora, y es una herramienta que va realmente muy bien. Cuando yo lo contaba en la presentación, no es que me parezca que sea una mala herramienta para uso profesional, no. Simplemente creo que es muy buena en lo que hace, pero que para un entorno de trabajo colaborativo a distancia hace falta alguna cosa más. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo también apelando a mi experiencia personal, cuando nosotros nos fuimos a teletrabajar, nosotros somos una empresa de proyectos de infraestructuras, de proyectos de edificación, y tenía varias dudas, sobre todo de cara al futuro. La primera es, bueno, tengo que decir, como he dicho, que nuestra experiencia es muy buena, y ahí creo que juega un papel el hecho de que los equipos estuvieran muy conjuntados de antes. No sé cómo en un desarrollo a largo plazo eso se puede mantener o cómo puede afectar. Y ligado a esto está que
yo tenía una cierta sensación que nos ha producido de que a medida que se prolongara la situación podía haber una pérdida de productividad. Entonces, ¿hay alguna manera de medir, hay herramientas para medir esa productividad? Incluso se nos plantea por el chat una pregunta. ¿Hay herramientas para monitorizar ese trabajo a distancia que se pueda estar realizando? A ver, nosotros no hemos profundizado en eso, con lo cual no voy a poder ser muy concreto, pero existen herramientas que se instalan en los puestos de los usuarios orientadas a medir pues, que en ese puesto hay actividad, ¿no? A medir, pues, oye, pues sí, hay pulsaciones de teclado, hay movimientos de ratón, y con eso pues intentan determinar si realmente ahí hay alguien que está trabajando. Yo tengo la impresión de que esa es una aproximación un poco tratando de remedar lo que ocurre en presencial, ¿no? Tú ves a alguien que está sentado en su puesto y está trabajando, ¿no? Pues me parece que es un concepto muy parecido. Y tengo la impresión de que eso no nos va a valer mucho en este entorno de teletrabajo. Y posiblemente, yo creo que ya el trabajo más orientado más a resultados y objetivos ya es mucho más común que simplemente estar y hacer horas. Y creo que si ya los perfiles de personas, de empleados que se comprometen con la organización y son responsables estaban súper valorados, pues ahora todavía más, ¿no? Porque esa responsabilidad es clave para que esto funcione. Tienes que poder confiar en la gente. Se avecina un reto interesante para la gente que gestiona personas y quizá haya nuevas maneras de liderazgo, pero vamos a tener que adaptarnos a esta manera de hacerlo, claro. Nos preguntan también por el chat por cómo conjugar, digamos, cómo utilizar las aplicaciones de firma electrónica y cómo se puede manejar en relación con todo este trabajo a distancia, si son realmente indispensables o si se puede generar algún problema de seguridad en su empleo en un entorno de teletrabajo. Bueno, a ver, desde un punto de vista amplio, estas tecnologías de teletrabajo son suficientemente seguras si se implementan adecuadamente. Si se cogen las tecnologías adecuadas y se configuran adecuadamente, es suficientemente seguro, incluso para cualquier tipo de aplicación. Es decir, que haya una aplicación de firma digital, pues no cambia las cosas en ese sentido. Realmente lo que no podemos es descuidar otras medidas de seguridad. Es decir, cuando montamos una solución con VPN, como decía, o con publicación de escritorios virtuales, estos puestos tenemos que seguir pensando que tenemos que tener instalado nuestro anti-malware potente, tenemos que seguir teniendo las medidas de seguridad adecuadas, o sea, las medidas de seguridad tradicionales siguen vigentes. Es decir, por venir a un entorno de teletrabajo, no hay que quitarlas. Al contrario, hay que mantenerlas. Lo que hemos visto, además en estas últimas semanas se ha hablado mucho de que el pasar a teletrabajo ha generado más ataques y más riesgos de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y eso ha sido así por dos cuestiones. Una es el uso de tecnologías que eran intrínsecamente inseguras, que es lo que he mencionado en la presentación, pero el otro es que pensamos que la mayor parte de los ataques hoy en día son ataques al usuario final, un poco de ingeniería social, ¿no? Son ataques intentando engañar a la persona. Es decir, los típicos mails que recibes con un phishing, con un adjunto, con un malware, o que te inducen a navegar a una web que intenta explotar alguna vulnerabilidad de tu navegador. Es decir, son los ataques de siempre. Lo que pasa es que ahora los cibercriminales lo que han encontrado es un argumento más. Y han dicho, bueno, ahora está todo el mundo preocupado por el COVID, entonces voy a mandar mensajes en relación al COVID. Entonces, te mando un mensaje con el Ministerio de Sanidad, el COVID y tal, descárgate esta aplicación que te va a decir si estás en una zona de riesgo o no. Y claro, y ahí va un malware, ¿no? Entonces, han utilizado la excusa o la atención que nos llama a la situación para intentar, pues, lo de siempre, que es
engañarnos para explotar nuestros privilegios de usuario y acceder al sistema, ¿no? Tenemos también preguntas sobre una de las cosas que has comentado ya hacia el final de la presentación, que es vuestro servicio de cloud. En concreto nos preguntan, pues dice, imagino que el servicio Cloud DR ofrece servicios de encriptación, ¿de qué tipo? ¿Y cómo se hace la gestión si es compartida entre R y el cliente? Bueno, tenemos una variedad de servicios cloud, ¿no? Los servicios, la base del servicio cloud nuestro es lo que llamamos el data center virtual, que es básicamente dar una capacidad de cómputo al cliente. Y en esa capacidad de cómputo nosotros le damos una consola en la cual él se la puede administrar. Entonces, la gestión, en ese sentido, es propia del cliente. Es decir, él puede crear sus propias máquinas virtuales y asignarles recursos de cómputo, de memoria, de almacenamiento, para luego sobre ellas pues, instalar las aplicaciones que quiera. Es un servicio de infraestructura como servicio. Entonces, no hay ningún problema de gestión, no hay ningún conflicto en ese sentido. Nosotros nos encargamos de gestionar la capa de virtualización que va por debajo hasta el hardware, pero la capa de administración de sistemas es del cliente. Hay una frontera perfectamente establecida. La parte de encriptación no es propia ya de este servicio, ya es a nivel de la aplicación que el cliente instale. La encriptación se gestiona a nivel de aplicación, no hay más. Y luego la parte donde así aparece la encriptación es en el servicio que comentaba de firewall virtual, donde conectamos con la VPN cerrada. Esa sí, esa encriptación es algo que proporcionamos con nuestra infraestructura. También sobre el tema de los servicios cloud, dos cuestiones. Una, digamos, hay una cierta idea de que el servicio cloud, digamos, está residente en algo que tú no dominas, tú como empresa, tú como usuario no dominas, no es lo mismo que tener en tu oficina pues un centro de proceso de datos, como nos ponías ahí gráficamente, puede crear una cierta inseguridad de servicio, es decir, puede haber un corte de servicio y no tienes manera de intervenir más que el que te presta el servicio cloud lo arregle y eso pues te puede generar pérdidas, un retraso, el no llegar a la entrega de un producto, lo que sea. ¿Cuál es el nivel de respuesta que tenéis y cómo crees que en general que se puede paliar ese riesgo? Que por otra parte creo que con las instalaciones propias también existe. Claro, eso es lo que iba a decir, que la tecnología pues tiene esto, que falla. Entonces, lo que tienes es que prepararte para cuando falle. Y te preparas, pues, básicamente de dos maneras. Una es, pues, utilizando la mejor posible con la máxima redundancia en el diseño, de tal manera que cuando te falla un elemento hay otro que recupera el servicio, idealmente sin que se note, ¿no? Y eso se consigue en muchas ocasiones. Nosotros que estamos viviendo dentro del operador lo vemos constantemente. Se producen fallos porque la complejidad de la red, tanto de la parte cloud como el resto de la red de comunicaciones, es enorme y hay muchísimos elementos y de vez en cuando falla alguno y estadísticamente todos los días te falla alguno, pero lo habitual es que los sistemas de recuperación funcionen automáticamente y los clientes no se enteren. A veces pues esto falla también y los clientes se enteran, pero son las menos, ¿no? Entonces, lo que nosotros proporcionamos es una infraestructura que está pensada, como está pensada para escalar y para proporcionar un nivel de servicio elevado, pues ya tiene la redundancia intrínseca en su propio diseño. Y esto es algo que una organización más pequeña, pues claro, cuando va a montar una infraestructura, pues se va a cuestionar, porque dice, oye, pero es que redundar esto me duplica el coste, ¿lo voy a poder asumir? Y bueno, pues muchas veces pues no se puede asumir y entonces hay que convivir con una infraestructura que no tiene el mismo nivel de disponibilidad. Es un poco lo que decía de que para montar un data center en condiciones tienes que vigilar pues, la climatización, la alimentación. Concretamente en el ámbito de la alimentación, pues si tú quieres tener la seguridad de que eso va a funcionar permanentemente, pues tendrás que poner un sistema de alimentación ininterrumpida que te aguante el tiempo de corte del proveedor, del suministrador de energía, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos permitirnos en nuestros data centers tener unas infraestructuras de alimentación que no se pueden permitir un data center en una empresa individual. Y eso a nivel de infraestructuras. Y luego lo que tenemos son personas que están vigilando y monitorizando esto
7 por 24. Eso también es muy caro para una organización, poder tener personal con ese nivel de presencia permanente. Y bueno, con la conjugación de ambas cosas, la tecnología y las personas, los expertos, que además están en 7 por 24, es con lo que conseguimos niveles de disponibilidad muy altos. Esto no quita que a veces las cosas fallen, ¿eh? Las cosas fallan y ahí también se miden a las organizaciones por su capacidad de respuesta y adaptación a la problemática del cliente concreto. Y en eso somos muy escrupulosos y tenemos un departamento de postventa que intenta siempre entender cuál es el negocio del cliente, entender cuál es el impacto que una incidencia puede tener en un cliente para más allá de resolver el problema tecnológico, incluso llegar a resolver el problema de negocio que se le está generando al cliente. Muy bien. Oye, la verdad es que nos siguen llegando preguntas, pero tenemos que ir terminando porque estamos en la hora, que hemos cumplido bastante escrupulosamente. La grabación de la presentación está a disposición en Portes del Círculo de Empresarios y se le hará llegar a todo el que la solicite. Y bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés y que nos veremos en el siguiente desayuno digital con R, que será en una fecha que os comunicaremos próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.